Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de diálogos frente al Palacio de Justicia. En este caso tenemos la suerte de tener al doctor Ricardo Basílico, con quien casi fuimos colegas. Es así. Muchísimas gracias, Marcelo. En la Cámara de Apelaciones de Trelew, él Sí. en la Cámara Penal y yo en la Cámara Civil. Como fiscal de Cámara en ese momento. Sí. Exactamente, así que estuvimos un tiempo, unos poquitos meses de diferencia, hemos compartido esa experiencia y obviamente gente que yo he tenido de colegas en la sala me han hablado muy bien de Ricardo. Muchísimas así que gracias. No nos Muchas conocíamos, pero tenía toda la semblanza de... Y yo tengo de vos la mejor referencia. Además, la obra ha sido no solamente voluminosa, sino de muchísima calidad. Así que también mi felicitación hacia vos por toda tu obra en Derecho Civil. Y realmente ha sido realmente muy leída, ha trascendido muchísimo y ha tenido muchísima inserción. Así que mi felicitación y mi respeto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, la verdad es que vamos a aprovechar estos momentos que tenemos para hablar de temas que normalmente no se suelen tratar en serio, que uno ve que a lo mejor a veces se encaran por la televisión cuando hay algún hecho puntual que los detona o detona el interés, pero como es el tema de los delitos transnacionales, el tema de la trata de personas, el narcotráfico hacia Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, en fin, vamos a hablar de varias cosas que generalmente salen un poco de lo que suele ser mis ejes de temas, pero claro, que por la importancia del invitado vamos a salir de paso también para dar otra visión en este programa. Mi primera pregunta sería la pandemia, que ha cambiado tanto a la sociedad argentina, yo creo que a extremos que todavía no se vislumbran. ¿Cómo ha afectado todo este tema de la trata de personas? ¿Ha decaído, ha crecido, ha cambiado de modalidad? ¿Qué podemos decir? Bueno, creo que la pandemia realmente el flagelo de la pandemia ha traído o nos ha dejado cuestiones muy complejas, lamentablemente por la cantidad de víctimas sufridas, lamentablemente también porque se ha perdido, muchas veces la conexión que uno tiene con el otro desde el punto de vista académico, desde el punto de vista judicial también, pero también nos ha traído nuevos elementos. El tema de la realización de los juicios virtuales ha sido de mucha importancia. Ha sido el tema de la poder realizar, porque nos ha obligado a hacer un esfuerzo en utilizar todos los canales y los medios disponibles para poder llevar adelante, por ejemplo, los juicios virtuales. Entonces, esto es importantísimo, porque se ha economizado tiempo, esfuerzo, se ha ganado en agilidad. Por supuesto que uno se tiende hacia la presencialidad, pero el tema de la posibilidad de realizarlo y llevar adelante los juicios es un aspecto positivo. Respecto de la trata de personas, yo creo que es, Marcelo, la esclavitud del siglo XXI. Lo hemos charlado también con el responsable de la editorial de ID, un querido amigo, el profesor Hugo Dualdo, que sí, sin lugar a dudas la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es un delito pluriofensivo. Ataca no solamente la libertad, sino también la dignidad de la persona, la salud pública, va más allá de la libertad. Hay varios delitos pluriofensivos, pero uno de ellos es la trata de personas. Y notamos, y lo vimos ahora con la lamentable reciente guerra de Ucrania. Eso estaba pensando, que eso debe haber hecho crecer mucho por supuesto, el tema de la trata. Hemos visto micros específicamente determinados, y el universo de víctimas allí es niños, niñas, adolescentes y mujeres. O sea, realmente es, según cifras de Naciones Unidas, 32 billones de dólares es el monto
que mueve, digamos, por si se permite el término, o moviliza el tema de el dinero ilícito que intenta ingresar al mercado ilícito a través de la trata de personas. Realmente con un daño significativo, digamos, no solamente en la salud física, sino en la salud psíquica de las víctimas de trata. Creo que nuestro país ha avanzado mucho con las legislaciones, la legislación actual del año 2012, con los programas de acompañamiento que ha habido respecto de los delitos de trata. Creo que por supuesto se puede mejorar mucho más, pero que sin duda es un flagelo que afecta absolutamente a todo el mundo, junto con el tráfico de migrantes. Corregime si me equivoco, el caso de Marita Verón fue el disparador, digamos, de la concientización de ese problema, porque antes Totalmente. en general no era un problema, que salvo al que le tocaba, a la familia que tocaba, pero en general... No, y además antes del 2008 no teníamos, Marcelo, la figura específica de trata de personas. Hacia el año 2008, con la ley 26364, se incorpora el artículo 145 bis y 145 ter. 145 bis, en ese momento, la trata de personas menores de edad, menores de 18 años, y la de 145 ter, mayores. Después se modifica con una modificación importante, porque en la primera redacción se consideraba que el consentimiento de la víctima mayor eximía de punibilidad al autor, circunstancia que no podía ser de ninguna manera, porque estamos hablando, digamos, básicamente de un delito contra la libertad. Entonces, de ninguna manera el consentimiento, porque el consentimiento nace viciado, digamos, y la violencia que se ejerce respecto de la víctima es desde varias aristas, desde el punto de vista físico y psíquico. Me ha sorprendido mucho, no te voy a pedir opinión, obviamente, pero me ha sorprendido mucho desde ese punto de vista el criterio de consentimiento válido que ha utilizado la Corte en el caso de Negri contra Google. Sí, no... Es una cosa bastante extraña, porque dice que es una persona mayor y que presta un consentimiento válido para la difusión de imágenes. Y era una persona que en ese momento tenía 18, 19 años y la minoridad se dejaba a los 21. O sea, digamos, la mayoría se adquiría a los 21. Entonces era una muchacha que era menor de edad y que a la luz del día estaba drogada en esos videos, en muchos de ellos por lo menos. Entonces es raro el asunto. A lo que voy, es peligroso el criterio de consentimiento que se ha utilizado a veces, porque el consentimiento tiene que ser pleno, tiene que ser capaz y tiene que ser libre. Si no, no es consentimiento. Si no, por otra parte, cuando alguien está forzado, el consentimiento nunca puede ser válido. Y lo que vos decís es tal cual. Así que realmente eso es para estar atentos, sobre todo para no caer en eufemismo, porque obviamente el tema del consentimiento básicamente fue desarrollado en materia civil. Claro. Y el derecho penal lo tomo de allí. O sea que hoy en día, con las nuevas formas de manipulación, con las nuevas formas de inducción que hay, con los nuevos fármacos, hay que tener cuidado con el tema del consentimiento. Sí, totalmente. Además creo que no ya en el fallo de Negri, que es otra arista, pero volviendo al tema de trata, el consentimiento de la víctima mayor de ningún modo podría eximir de punibilidad de autor. Creo que ese punto el legislador lo ha corregido y lo ha corregido bien. Y además, o sea, también es muy importante el acompañamiento que se hace, digamos, antes, o sea, desde la ocurrencia del hecho, durante el proceso y con posterioridad. Me hace acordar mucho lo que decís a un precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Wackenheim, porque el tema del consentimiento hay que verlo digamos, en su marco, no tomarlo como si fuera una probeta, una cosa aséptica, no. En el caso Wackenheim Manuel contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló un caso que uno puede tomarlo a broma, pero que no lo era. Era el caso de una persona de condición, digamos, muy bajita, que se había interesado en hacer espectáculos de tipo circense en discotecas. Lo arrojaban con un cañón hacia una colchoneta y lo tiraban en discoteca, y los participantes tiraban de la piola, el cañón lo disparaba. Bueno, un día el prefecto de, creo que era la zona de Marbella, la zona de Marsella, el prefecto de Lyon, anula esta posibilidad y dice que eso es un espectáculo que directamente provoca la mofa y que le pagan a esta persona para reírse de él.
que como tal el consentimiento que él prestara no puede ser válido. Bueno, el hombre litiga y llega a la Corte Europea de Derechos Humanos con eso. O sea, ahí se analizó el tema del consentimiento ante la violación de derechos propios. Y se analizó con el rigor que suele poner la Corte de Estrasburgo, ¿no? Obviamente. Y lo que se dijo era que el consentimiento, aún válido, pleno y libre, no podía justificar ese tipo de situaciones que violan el orden público. Sí, además, o sea, ponía en riesgo quizás también cuestiones o principios esenciales o derechos personalísimos de que hacen al respeto de la persona. Claro, ¿no? exacto. Digamos, y que, digamos, comerciar con la mofa de una misma persona. Y aparte otra cosa, yo comenté ese fallo en una revista europea, y lo que dije era que era la banalización de los derechos humanos, que era un peligro. Porque cuando los derechos humanos se banalizan, la misma idea de derecho fundamental se pierde. Porque entonces quiere decir que es algo tan evanescente, tan etéreo, que no vale la pena. Entonces, justamente cuando la cuestión llega a tal punto de que una persona reivindique el derecho a hacer el ridículo en público como un derecho fundamental, y un poco de polvo cae sobre los demás derechos fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que es importante el respeto de los derechos humanos, digamos, y los derechos del sujeto, de la persona, de los niños, las niñas, las mujeres, digamos, en este caso, esta persona a la cual te referías, y que hacen a derechos, o sea, básicos, o sea, en los cuales no pueden restringirse, ni limitarse, ni de ninguna manera, o sea, poder disponer de ellos sin que la persona, digamos, pueda ser protegida, ¿no? Eso es muy Claro. importante, porque lo mismo que la utilización, digamos, o la referencia de la utilización en las sentencias o en las resoluciones de lenguaje claro, para que, digamos, sea accesible a cualquier persona que pueda leerlo, ¿no? Yo estoy dando unos talleres de redacción de sentencias para jueces, porque eso no se hace en general, por lo menos en derecho civil no se hace. Uno entra a tribunales, bueno, te habrá pasado, uno entra a tribunales y hace lo que ve. Yo tuve la suerte de que a mí, jueces que tuve, me enseñaron, después fui 2 veces pasante de la justicia española y aprendí. Pero no es normal, en general nadie se toma el trabajo, en el trabajo cotidiano, de hacer lo que se hacía antes en los viejos juzgados, las viejas cámaras, digamos. Hoy en día más bien está la escuela judicial, que yo creo que es una concepción un tanto antigua de la formación de los jueces, el concepto de escuela judicial. Pero más allá de eso, a lo que voy, el tema de el lenguaje claro en Argentina no ha sido del todo bien comprendido. Muy buena tu aporte. ¿Por qué? Hay una ley de la provincia de Buenos Aires, creo que es la ley 15.184, que estableció el lenguaje claro en los 3 poderes del Estado. Claro. Pero es una ley que es programática. O sea, está plagada de buenas intenciones, pero en el fondo las definiciones que tiene concretas son hasta peligrosas. Porque si hablas de lenguaje claro, lo que hay que aclarar es que la claridad y la comprensibilidad o aprehensibilidad del discurso jurídico no puede minar su profundidad. No, correcto, eso es claro, pero es importante que, digamos, que quizás se pueda lograr un equilibrio, digamos, Ahí está. Un equilibrio entre la profundidad digamos, o sea, que merece una sentencia desde el punto de vista técnico jurídico, pero que además, o sea, uno pueda hablarle, digamos, a la persona a la cual está dirigida, digamos, un chiste interno, digamos, ¿no? Yo tenía un compañero de sala, no lo vamos a nombrar, que era una persona que escribía con un castellano, que escribía con un castellano del siglo XIX. O sea, eso no. No, claro, digamos, eso no, pero tampoco, por ejemplo, como hay jueces civiles y juezas civiles, que en vez de sentencia han escrito cartas. No, yo creo que con diminutivo, bueno, fulanita, vos me comprenderás, o sea... Creo que es importante, o sea, siempre, como en todas las resoluciones y en todas, digamos, en todos los órdenes, ¿no? Digamos, siempre lograr un equilibrio para que pueda llegar a la gente de manera, digamos, al justiciable, o sea, a la víctima, al imputado, digamos, siempre respetando el principio de bilateralidad, ¿no? Lo que no se puede permitir más, y que concordarás conmigo en eso, es que los abogados sean traductores de los clientes.
Digamos, porque antes el abogado era un traductor del cliente, porque no se podía entender lo que a veces algunos jueces decían. Eso es muy importante. Eso no se puede seguir. Exactamente, digamos, que cualquier persona, Claro. o sea, tenga el derecho a comprender el núcleo de lo que pero es. que además, Claro. además, Marcelo, o sea, nosotros tenemos determinadas especialidades, o sea, uno el derecho penal, otro el derecho laboral, digamos, también, y esto es un oficio el que nosotros tenemos. Entonces, también, o sea, nosotros somos los otros. Entonces, Claro. que también, o sea, nosotros podamos comprender una sentencia quizás de otro fuero. Entonces, esto también es importante para decir, bueno, digamos, esto tiene que tener una llegada. Y volviendo al tema que vos planteabas, el tema de la trata y los delitos complejos, o sea, son delitos, como vos decías muy bien, son delitos transnacionales. ¿Por qué? Porque van más allá de las fronteras de los estados, o pueden tener organización en un estado, digamos, pero con ramificación en otro estado. Digamos, como vos decías, el caso cuando se comenzó con esa ardua lucha que fue señera, la causa Marita Verón y su mamá, digamos, que logró un avance significativo en los delitos contra la libertad y específicamente en la incorporación de la figura de trata, pero que además, o sea, nos lleva también a pensar la problemática de transnacionalidad o de criminalidad organizada. Exacto. Y que creo que socava la base de los estados. O sea, que hasta cierto punto capaz que un Estado solo a ciertas organizaciones de importancia no lo puede combatir eficazmente. Bueno, eso es muy importante lo que vos decís, Marcelo, porque y eso es vital, que los estados tengan normas actualizadas y ayornadas de cooperación internacional. O sea, digamos, los estados deben trabajar día a día en ayornar la cooperación internacional. Digamos, que un juez pueda ir a continuar su investigación con autorización, por supuesto, del juez, o sea, exhortado, digamos, pero que se pueda realizar la investigación en tiempo real, que se pueda llevar adelante, digamos, la prevención. Exactamente. Y la comunicación ¿Por en qué? tiempo real. Porque no alcanza muchas veces con el pliego, digamos, de preguntas, porque las preguntas se van ampliando respecto a un testigo, porque es dinámico y lo sabe quien lo lleva. Es lo mismo que uno, digamos, cuando realiza una diligencia, por ejemplo, en una entidad bancaria extranjera o nacional, digamos, es muy importante también la especialización con que uno va. Digamos, uno no puede a veces llevar, que es lo que ocurre, y resulta inoficioso muchas veces, es, o sea, cajas de documentación que no resultan oportunas, o sea, o que no se van a poder leer, o que en realidad, o sea, equipos informáticos, los cuales, entonces, es importante también que esa cooperación internacional vaya acompañado con que cada uno de los investigadores vaya con sus cuerpos especializados sabiendo cuál es el objeto que se va a buscar, qué es, o sea, qué es lo importante, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, si se está investigando una causa de mala praxis médica, se está investigando, digamos, en los diferentes órdenes, un delito económico, un delito complejo como el de trata de personas, digamos, qué es lo que es muy importante. La cooperación internacional y las reglas de cooperación internacional son muy importantes. Y los organismos que reúnen a diversos estados también, supongo, Totalmente. Europol, Interpol, evidentemente. Sí, totalmente, claro. totalmente. La comunicación, o sea, actualizada de, o sea, las bases de datos del ingreso y egreso de personas, o sea, de las prohibiciones de salida del país, de las alertas respecto de las personas que tienen, o sea, pedido de captura nacional e internacional. Digamos, o sea, esto es importante, digamos, y creo que debe trabajarse profundamente en el tema de la informatización de los pasos fronterizos y la comunicación entre los estados. Eso es vital porque, digamos, son normas de seguridad interestaduales, digamos, que nos ayudan a profundizar este tipo de delitos, que son delitos transnacionales y que lamentablemente, o sea, han ido avanzando. O sea, porque además también es importante decir que también ya no es la persona individual, sino es la responsabilidad de la persona jurídica.
Digamos, entonces, muchas veces no se opera a través de personas individuales, se opera a través de personas jurídicas. Ese Y ahí tema- entonces ese tema es muy interesante porque estamos asistiendo a una reformulación del tema de la persecución penal de la persona jurídica. correcto. Antes, impensable No, claro. procesar a una persona jurídica o Totalmente. someterla a juicio. Hoy en día hay incluso varias cosas escritas, hay... Sí, la ley 27401 Claro. de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, ha impactado claramente en los delitos contra el orden económico y financiero, artículo 303 en adelante. O sea, ha impactado también en la reforma de los delitos contra la administración pública, digamos, la incorporación, por ejemplo, que se ha hecho del segundo párrafo del artículo 265, que es las negociaciones prohibidas a los funcionarios Para públicos. que lo entiendan nuestros seguidores. La ley 27, me dijiste 401. Sí, Sería algo así como plasmar en derecho penal algo como el levantamiento del velo. se puede decir que es Podría ser. claro, porque además, O sea, que no se puedan escudar en la persona jurídica los que la controlan. independientemente de la responsabilidad individual, Claro. digamos, hay una responsabilidad de las personas jurídicas. Digamos, por eso es que, o sea, impacta en los delitos contra el orden económico y financiero, digamos, y, por ejemplo, el caso de lavado de activos, Claro. o sea, financiamiento de terrorismo, digamos, y también impacta en otros delitos, tal por caso los delitos de corrupción, los delitos contra la administración pública. Entonces, digamos, es amplio el abanico del que hablábamos antes en cuanto a los delitos transnacionales, a los delitos complejos transnacionales o pluriofensivos, y que, digamos, vuelvo o insisto con la importancia de la cooperación internacional en cuanto a poder facilitar las investigaciones, Claro. el control, la investigación. Lo que me estás haciendo pensar es que habría claramente una encrucijada en la cual se cruzan digamos, las tendencias penales que estás refiriendo y algunos criterios, digamos, de derecho privado, como por ejemplo la simplificación de las sociedades comerciales. Claro. El criterio de la sociedad de una sola persona, por ejemplo, digamos que en el nuevo derecho civil y comercial argentino es una realidad. Por más que, digamos, porque a veces son meras ficciones, 99% uno, antes se mantenía esa ficción, ahora ya incluso a veces no. Incluso las sociedades de acciones al portador, que algunos paraísos fiscales entregan, eso claramente va en contra de lo que vos estás diciendo, en el sentido de que habría que repensar ese tipo de figuras porque son especialmente aptas Correcto. Claro. para cometer delitos como por ejemplo la financiación del terrorismo. Sí, yo creo que, digamos, además son la criminalidad económica transnacional, la criminalidad organizada transnacional. O sea, son flagelos que, como te decía antes, socavan la base de los estados. Claro. porque van, si me permite la expresión, van ganando terreno muchas veces, digamos, en detrimento de la propia sociedad, y son organizaciones que intentan incorporar, digamos, todo ese dinero obtenido de manera ilícita a el mercado ilícito. Por eso Claro, es importante. Lo cual trae una serie de repercusiones. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahora creo que acaban de cerrar o clausurar unos restaurantes, no vamos a hacer nombres, pero unos restaurantes en España de unos traficantes argentinos de droga, y que tenían importantes restaurantes en Madrid, en la costa, donde iban personalidades y estaban abiertos al público, y o sea, básicamente eran lavaderos. Bueno, claro, o sea, ese es uno de los puntos, o sea, que tiene de lavado. Por eso es también, o sea, se ha trabajado a nivel latinoamericano. El profesor Hernando Hernández Quintero ha trabajado mucho en la temática, se ha trabajado mucho en nuestro país también en referencia a la temática del lavado de activos, el tema volviendo a la responsabilidad de las personas jurídicas también. Ha trabajado mucho el profesor Aboso, el profesor Berrueso, en cuanto a la importancia que tiene, digamos, o la relevancia que tiene el tema del análisis desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista jurídico, o sea, jurídico-penal, este tipo de análisis, ¿no? Para cerrar, para no quitarte más tiempo, y encantado con haberte podido entrevistar No, para el complacido soy yo. este programa.
La sensación que yo tengo, al menos, que no sé si será la tuya, pero la sensación que yo tengo es que en los últimos meses y años han pasado una serie de cosas que nos han hecho la pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania, las sanciones internacionales, ahora el desplome de la economía europea, el desplome del oro, que son todo causas que en realidad son distintas, pero confluyen. La sensación que yo tengo es que hemos perdido la ilusión del control. Evidentemente nunca tuvimos el control, pero sí la ilusión de poder controlar nuestras vidas, los acontecimientos. O sea, en un mundo así, claramente uno tiene que hacer algunas adaptaciones, incluso de tipo penal, porque la confianza es para el derecho lo mismo que la fe es para la religión. O sea, sin fe no hay religión y sin confianza no hay derecho. Entonces, ¿cómo podemos dar alguna confianza a la gente que nos escucha de decir que los estados nacionales, pese a todas estas cuestiones que están pasando, van a continuar en control de las situaciones, que no va a pasar nada, al estilo de un terremoto jurídico, y que por el contrario hay que seguir creyendo, hay que seguir pensando en que la única solución está en perfeccionar nuestros sistemas civiles, nuestros sistemas penales, sistemas punitivos, y sobre todo creer que el pasado no nos va a arreglar el futuro. Porque hay gente que cree que estudiando el pasado vamos a arreglar el futuro. Y no, yo creo que hay que ser muy imaginativos. Entonces, para cerrar, te pido, con la lucidez que se te reconoce, si podés dar alguna idea que te parezca a vos que sería una buena idea considerar en esa reformulación que tenemos que hacer a mediano plazo, de acuerdo a las circunstancias que han pasado, que muchas veces en Argentina no se comprende por la urgencia del día a día. La gente está pensando en el precio del dólar, pero por encima de todas esas cuestiones, por debajo, hay otras cuestiones que son no tan urgentes, pero sí importantes. ¿Qué mensaje le dejarías vos a los oyentes? Yo creo que es muy importante, el respeto a la institucionalidad, el creer en las instituciones. Resulta muchas veces complejo, el poder creer en las instituciones, pero es muy importante el respeto de la institucionalidad. El rol que está llevando adelante, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el respeto institucional que se deben a todas las investiduras, y además creo, Marcelo, que es importante realizar un estudio armónico de la legislación, tanto penal como procesal penal. ¿Por qué? Porque creo que debemos estar en este desafío que nos ha puesto la pandemia y los cambios a que nos ha llevado también situaciones económicas y sociales, nos llevan a establecer una legislación que debe pensar en algunos aspectos modificarse, en algunos aspectos ayornarse. Si nosotros pensamos, poniendo el ejemplo de la trata de personas, el tema de la captación de las personas, hoy las vías telemáticas, es lo mismo que en la apología del delito, la difusión que se hace no es la misma que pretendía el código hace un tiempo. Por eso yo creo que la ley debe acompasar y ayornarse al tiempo y debe servir a la sociedad en la cual se lleva adelante. Y esto es muy importante porque esto hace a un derecho penal y procesal de realidad. Totalmente. Te agradezco muchísimo, ha sido un placer para mí, y bueno, no descarto que en algún otro programa te tengamos nuevamente. Marcelo, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Editorial DD por esta oportunidad, y para mí ha sido un placer y un honor. Un placer, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Y a los oyentes nos vemos en el próximo programa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.